Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. En abril del año 2011 Portugal quebró, es decir, el Estado portugués quebró. No podía atender a los pagos que vencían ese mismo mes y tuvieron que pedir ayuda a la Unión Europea. El entonces primer ministro, que era el socialista José Sócrates, acudió al famoso Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, el EFSM, por sus siglas en portugués, para pedir un rescate que se materializó en un crédito de 78.000 millones de euros. Pues no es mucho, 78.000 millones de euros se lo gasta el gobierno en España en un pispás. Bien, pues es casi la mitad del PIB portugués, es decir, todo cada uno en su medida. Esta cantidad, estos 78.000 millones de euros, se fueron entregando a lo largo de 3 años, en concreto 2012, 13 y 14, y fueron pagados a escote por el mecanismo de estabilidad y por el FMI. No eran gratis, obviamente, se concedían a cambio de un programa de reformas que el gobierno luso aceptó y puso en marcha diligentemente. El país comenzó a remontar hasta que en las elecciones del pasado mes de octubre se produjo un vuelco político. Y de aquellos polvos, estos lodos. Hoy, 5 años después, Portugal se asoma de nuevo al abismo. Portugal es una economía de pequeño tamaño para los estándares europeos, quiero decir. Es decir, si pusiésemos la economía portuguesa en Centroamérica, pues no, sería la mayor del lugar y sería un país extraordinariamente próspero para los estándares centroamericanos, pero para los europeos es una economía pequeñita. Supone exactamente el 1,2% de la Unión Europea. Su aporte, su PIB es el 1,2% de la Unión Europea. El de España es aproximadamente el 8%, para que os hagáis una idea, ¿no? Para que podáis comparar. Los problemas macroeconómicos de Portugal sí que son parecidos a España. Más parecidos a Grecia que a España, pero bueno, están dentro de la órbita de los países con problemas, o que han estado con problemas durante los últimos años. Tienen, por un lado, un déficit público disparado desde hace muchísimos años. De hecho, creo que fue en 2009, si mal no recuerdo, Portugal se fue casi al 12% del descuadre, es decir, mucho más que de lo que había llegado a España. Al 12%, imaginaos, sobre el PIB. Es el descuadre bestial en las cuentas que llegaron a tener justo después de la crisis financieras. Este déficit no son capaces o no han sido capaces de ajustarlo. Esa es una de las claves. Un poco como ha pasado en España, con la diferencia de que la economía que tienen es mucho más pequeña. El año pasado cerró en el 4,5%. Diréis, bueno, es menos que España. Sí, pero no mucho menos que España, la verdad, y está muy por encima del 3%, que es el del Pacto de Estabilidad. En 2014 fue del 7,2%, es decir, muy por encima, muchísimo por encima del 3%, y así sucesivamente. Es decir, tienen un problema serio con el déficit, muy parecido al que tiene el gobierno español y no digamos ya el gobierno griego. A esto hay que sumarle una deuda pública formidable, directamente formidable. Aquí nos quejábamos de que si tenemos la deuda pública en el 90%, en el 99%, en el 100%, mira, la deuda pública de Portugal es del 130% sobre el PIB. Por ponerlo en números contantes y sonantes, Portugal produjo el año pasado 179.000 millones de euros y debe 231.000 millones. Ya está. Eso es lo que nos dice el ratio deuda pública sobre PIB. Es decir, necesitan trabajar año y pico sin comer, ni beber, ni encender la luz para poder pagar la deuda pública. O sea, eso es más o menos lo que nos está diciendo. Es decir, gastan muchísimo más. Es decir, deben muchísimo más de lo que producen. Luego tienen también un alto desempleo, no tan alto obviamente como el de España. Bueno, similar al de España, si a España le quitamos Extremadura y Andalucía, es decir, que son las regiones que realmente hacen subir el promedio, pues eso, hasta el 22% y tal, en España tendríamos un porcentaje de paro sensiblemente inferior. Si miramos cuando salen los datos de empleo, fijaos bien y haced el ejercicio. Ya sé que no sirve para nada, obviamente, pero bueno, sirve para bastante porque nos da una idea de dónde está concentrado el paro. Pero bueno, que es imposible separarlas luego de facto, pero si desagregáis los datos de Extremadura, Andalucía y las Canarias, que es donde se van al 25 al 30%, veréis que la tasa de desempleo en España no es tan alta. A ver, es altísima, pero no es como del 20 y tantos %. Muy rara vez en comunidades autónomas que no sean estas tres, la tasa de desempleo sube más allá del 19-20%. Bien, los portugueses la tienen ahora mismo en el 13%. El año pasado estaba en el 14%, es decir, una tasa de desempleo muy alta. Teniendo en cuenta que una tasa de desempleo recomendable
es decir, recomendable para ir subsistiendo sería aproximadamente un 3-4%, pues bien, están 10 puntos por encima. Los alemanes deben rondar ahora mismo el 4%, para que os hagáis una idea. Como consecuencia, pues padecen una prima de riesgo altísima. Podéis imaginar, es la segunda más alta de la Unión Europea, está en unos 300 puntos, ayer creo que cerró a 309, después de la griega, que creo que está por encima de los 800, no lo he mirado, pero vamos, debe rondar por ahí. España hoy está en torno a los 100 puntos. Llegó, ya como bien sabéis, en el año 2012, aquel verano fatal para Rajoy, llegó a los 600, pero luego fue bajando y se ha estabilizado en torno a los 100, 120 puntos básicos. Italia, de hecho, está por encima de España, está en los 120. Las economías mediterráneas tienen primas de riesgo altas. La de España, dentro de lo que cabe, bueno, se salva bastante. De hecho, por eso el gobierno de Rajoy lleva tan tranquilo desde hace tanto tiempo. A él lo único que le preocupa es poder seguir pidiendo prestado. Mientras no suba la prima de riesgo en cierto modo es una bendición, porque al gobierno le da unas señales, no vas a poder seguir gastando. Pero mientras él pueda seguir pidiendo, que es a lo que hace, mirad las emisiones del Tesoro de los últimos 2 o 3 meses y veréis por qué digo lo que digo. Bueno, en resumidas cuentas, los problemas de Portugal nos son bastante familiares. Nos son bastante familiares a nosotros, les son bastante familiares a los italianos y les son, bueno, familiarísimos a los griegos. Un Estado que es gigantesco, que se come el 50% del PIB y que aún con todo necesita pedir prestado fuera para seguir gastando. Entonces, un retrato rápido, a 3 pinceladas. Tiene un sistema fiscal confiscatorio, abiertamente confiscatorio, a pesar de las reformas que se le han practicado. El IVA en Portugal es más alto que en España, es del 23%. El de sociedades, que lo han bajado, ronda, no sé si el 21 o el 23, si algún portugués me escucha que me lo ajuste, pero hablo de oídas porque me lo comentó un portugués hace 3 meses y no me quedó claro si era el 21 o el 23, pero bueno, lo mismo da que me da lo mismo. Tampoco es que sea un impuesto de sociedades muy competitivo, por lo menos para competir con países de su tamaño, que son esencialmente las repúblicas bálticas. Y luego un IRPF, es decir, un impuesto sobre el trabajo propio de economías como la alemana o la sueca directamente. Es decir, el marginal del IRPF en Portugal es del 48%, la mitad. El que trabaje allí esté en el tramo máximo tiene que pagar la mitad en impuestos. Todo esto, claro, lo necesitan para alimentar una generosa e ineficiente burocracia. El Estado en Portugal emplea al 7% de la población. Diréis, pues tampoco es tanto. Me consta que en Extremadura es más alto. Sí, efectivamente, en Extremadura es más alto y así está Extremadura. Pero si hacemos el promedio de España, nos encontramos que en España ronda el 5 o 6% y en Estonia el 2%. Es bueno, pero son necesarios los empleados públicos. Sí, caray, pero no tantos. Si realmente la función pública fuese 100% necesaria, pues nada, pongamos el 90% de los empleados todos trabajando para el Estado, bueno, como en la Unión Soviética. Es decir, es necesario tener empleados públicos, necesitamos tener jueces o policías, está claro, pero que no constituyan, la burocracia constituya el 7% de la fuerza laboral. Eso, porque hay que mantenerla, porque hay que pagarla todos los meses. Es insostenible desde un punto de vista financiero. En resumidas cuentas, Portugal tiene todos los ingredientes para vivir permanentemente en crisis. Es decir, si a mí me cuentan esto sin saber de qué país me están hablando, no me han dado los datos así en crudo y no me han dicho el país, lo primero que pensaría es, bueno, pues ese país está condenado, pero no puede mantener. Me estás diciendo que gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, que además ya tiene una deuda muy alta, que tiene problemas para generar ingresos porque hay un desempleo altísimo. Vale, ese país no va a ningún lado. Luego me dices, no, es Portugal. Ah, bueno, vale, lo entiendo. Bueno, pues que el panorama o el retrato macroeconómico de España es similar, con la diferencia de que nuestra economía es más grande y produce más riqueza. Punto, no hay más. Tiene un sector exportador más potente, que hay grandes empresas, cosa que en Portugal no, grandes empresas a las que se las puede saquear convenientemente, pero por lo demás el retrato macroeconómico de los dos países ibéricos es muy similar. Ojo, y este retrato podemos ampliarlo a Francia, y nos encontraríamos con algo muy parecido. Lo único que, claro, la economía francesa es todavía más grande. Y estas cosas, pues, se enjuagan mejor con economías grandes que producen mucho. Estos escenarios macroeconómicos lo que asesinan es a economías pequeñas. Es decir, esto no se lo puede permitir Letonia, no se lo puede permitir Estonia, tampoco se lo puede permitir Portugal. Esta es la realidad. El hecho es que están como están y van a seguir como están durante mucho tiempo.
durante los años del rescate, Portugal hizo más o menos los deberes. Los años del rescate fueron de 2011 a 2014. Es decir, eso fue la época del gobierno de Pedro Passos Coelho, que practicó algunas reformas. No muchas ni demasiado profundas, pero sí algunas reformas. Por ejemplo, pues redujo sensiblemente el gasto público, es decir, había muchísimos gastos. El gasto en Portugal era un poco como en España, ¿no? Se gastaba muchísimo y mal. Las administraciones dilapidaban el dinero. El tema de los subsidios, estaba muy poco optimizada la administración. Bueno, un poco lo de Grecia, que es como el premio Nobel en este aspecto. Pues eso lo racionalizó Passos Coelho, redujo el gasto, redujo la cantidad de gasto sobre PIB en Portugal, es decir, hizo una serie de reformas. En algunos casos fueron cosméticas y en otros casos fueron reales. Aprobó una reforma laboral, que tuvo sus protestas, obviamente, privatizó algunas empresas, por ejemplo los aeropuertos, ANA, que es como el AENA español, pues lo privatizó, se lo vendió a Vinci, que es una empresa francesa, el 20% de EDP, que es energía de Portugal, que es el mamotreto eléctrico allí no es como en España, que hay distintas compañías que operan, allí solo hay una, que es EDP, y lo mismo pasa con el gas, que es REN. Privatizó TAP, las líneas aéreas portuguesas, aunque nos parezca mentira, TAP era público. Es decir, ya sé que a nosotros nos choca porque Iberia se privatizó hace muchísimos años, pero allí todavía las líneas aéreas eran públicas y lo que procedió es a vender, no todas, pero sí un paquete a un inversor, creo que era brasileño o algo así. Bueno, básicamente lo que hizo Passos Coelho fue cambiar la tendencia. Es decir, el cambiar el discurso. Bien, nosotros venimos de una economía hiperendeudada, hiperestatalizada, vamos a cambiar un poco la caligrafía. El mercado es muy sabio, en el momento en que percibe un cambio de caligrafía actúa y reacciona. Y la economía mejoró. Mejoró a ojos vista. Cualquier portugués os lo puede decir. Sí, efectivamente, se bajaron las pensiones, se retiraron muchísimos subsidios y tal, pero la economía mejoró. Y había ciertas expectativas. Si no leéis hace mucho tiempo noticias de Portugal, muy probablemente esto que os estoy contando os suene un poco a chino, ¿no? Pero Portugal no iba mejor, sí, iba mejor, porque el cambio ha sido muy repentino. Hasta que ha llegado un nuevo gobierno. En concreto, hasta que llegaron las elecciones de octubre del año pasado. De estas, si os acordaréis, porque se habló mucho de ellas en España, aunque fuese solo para leerlas en clave local. Pero se llevó muchísimo espacio en prensa estas elecciones. De Costa, Passos Coelho, los podemitas portugueses, que no son tales, pero bueno, el bloque de izquierda allí, de la Martins. Bien, las elecciones las ganó Pedro Passos Coelho, que es como el partido de centro-derecha de allí. Las ganó con autoridad, pero obtuvo 122 escaños y llegó a formar gobierno. Pero una vez lo había formado, Antonio Costa, que es del Partido Socialista, Catarina Martins, que es el del bloque de esquerda el bloque de izquierda, y Jerónimo da Sousa, que es él es el líder de un partido que se llama CDU, Coalición Democrática Unitaria, que es algo así como el nuevo nombre del Partido Comunista de Portugal. Una coalición entre comunistas y verdes. Bien, estos habían sacado, sumándolo todo, 122. Es decir, le sacaban 20 escaños en la Asamblea Nacional de Portugal al centro derecha. Y se hicieron con el gobierno. Se hicieron con el gobierno vía la moción de censura. Porque el presidente de la República, que es Cavaco Silva, le encargó la formación primero a Passos Coelho. Y 11 días después, pues el pacto de progreso a la portuguesa, pues, le quitó el gobierno a Passos Coelho y formaron un gabinete de progreso presidido por Antonio Costa, que es el socialista. Bien, diréis, ¿y esto realmente, al ser una república Portugal, no tiene un contrapeso en el presidente? Pues lo hubiera tenido hace años. Portugal es, desde la Revolución de los Claveles, después de la Revolución de los Claveles y del golpe que dio Ramallo Eanes para evitar que aquello se convirtiese en un país comunista, algún día a ver si hago una contrahistoria sobre Portugal, porque tiene historias muy bonitas y muy chulas y muy aplicables. Bien, pues era una república casi presidencialista. Y desde entonces, en los últimos 30 años, el presidente ha ido perdiendo prerrogativas. Hoy podríamos hablar que es una república semipresidencialista, una cosa así. Es decir, la presidencia de Portugal no tiene las competencias que tuvo en su momento. Está un poco menos que controlar la actividad del gobierno, la representación exterior, cosas más difusas. El hecho es que el gobierno de Costa, como antes el de Passos Coelho, es bastante autónomo, al 100%. No existe esa cohabitación que, por ejemplo, se da en Francia.
donde el presidente retiene una buena parte de la iniciativa legislativa o del poder, vamos, no legislativa no porque depende de la Asamblea Nacional, pero sí del poder real contante y sonante. Esto no sucede en Portugal. En Portugal el gobierno, el gabinete del Consejo de Ministros tiene muchísimo poder y puede vivir perfectamente al margen de la presidencia. El hecho es que el gobierno de progreso portugués, el gobierno de Costa y compañía, lleva 10 meses dedicado casi en exclusiva, a desmontar las tímidas reformas de Passos Coelho. Ya está, ha subido las pensiones, el salario mínimo también, que se había bajado previamente, ha abierto de nuevo el grifo de los subsidios, tímidamente eso sí, pero lo ha reabierto, y ha renacionalizado TAP. Esta es una de las últimas cosas que han sucedido a modo de símbolo. Ha tenido que pagar un dineral para recomprar un paquete de acciones que unos años antes, había vendido Passos Coelho, simplemente para mostrar sus credenciales. Nosotros somos un gobierno de progreso y queremos mostrar al mundo que la línea aérea de bandera va a seguir siendo de bandera, nada más, al margen del coste. No ha sido algo salvaje, a ver si me entendéis, es decir, no ha sido una cosa de, bueno, pues aquí nos vamos a echar la manta a la cabeza y vamos a darle la vuelta a Portugal. Pero sí lo suficiente como para que los acreedores se pongan en guardia, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Habréis leído ya cosas sobre la inestabilidad en Portugal, la inestabilidad financiera. El socialismo, de hecho, esto nos enseña una cosa, y es que el socialismo es solo posible cuando hay dinero, nada más. Y en Portugal hay poco dinero. Si Costa, en lugar de hacerse con el poder ahora, se hace con el poder dentro de 5 años, con la economía ya plenamente saneada, bueno, pues podría haber hecho muchas de estas cosas. Pero no, llega justo cuando en pleno programa de reformas, con la deuda muy alta, con el déficit todavía disparado. Los presidentes o los primeros ministros socialistas o socialdemócratas solo pueden brillar cuando la caja está llena. Nada más, cuando la caja está llena, entonces sí, sus políticas son muy visibles, porque además no comprometen la estabilidad del aparato. Bueno, ¿y qué más da? Todavía tenemos, como decía Zapatero, no, hay margen, claro que había margen, hubo margen hasta que casi nos meten la quiebra. Tuvo margen durante 3 años de gastar, gastar y gastar, porque bueno, el país venía de una época buena, en la que se había generado mucha riqueza, en la que el Estado tenía recursos, en la que la deuda pública era muy baja y había margen, efectivamente. Es decir, si Zapatero se encuentra la crisis de 2008, se la encuentra, el panorama aquel, se lo encuentra con la caja vacía, hubiera sido muy diferente. También es verdad que hubiera hecho muchas menos maldades, o eso quiero creer yo, lo mismo me equivoco, y hoy nos encontraríamos como Grecia. Quizá también hubiese podido suceder eso. Bien, para que os hagáis una idea, así en general, el Estado portugués debe 3 veces lo que recauda, aproximadamente. Es decir, es como si cualquiera de vosotros, le debe al banco 3 veces lo que ganáis en un año. Es decir, bueno, pero esto es relativamente común. No, no es tan común. Los que debemos al banco es porque tenemos una casa. En España, por lo menos, es así. El que le debe, y la casa es el colateral, es la garantía de ese crédito. En el caso de que no pagues, se quedan con tu casa. Que por mucho que se haya depreciado, las casas siguen valiendo mucho. Tiene que ser algo muy marginal, yo que sé, a freír puñetas en una urbanización en la costa a 5 kilómetros del mar. Si no, una casa en cualquier capital de provincia sigue valiendo. Entonces, por eso le debemos esas cantidades de dinero al banco. Estamos apalancados en las viviendas o en bienes inmuebles. Pero pongamos por caso que esa misma cantidad no se la debéis con un colateral como la vivienda, que se la debéis porque pedisteis un crédito para iros de vacaciones. Bien, 3 veces lo que ganáis. Si uno de cualquiera de vosotros gana, pues que digo yo, 50.000 euros al año, pues debe 150.000 al banco. Caray, bueno, el banco podría tolerarlo, mal que bien sigue ganando. Sigue ganando, 50.000 no está mal, el sueldo, pero ve porque conoce vuestras cuentas, que os estáis yendo de vacaciones al Caribe, que os estáis cambiando el coche, que estáis haciendo dispendios generosos, que le habéis pagado una operación de cirugía estética a vuestra mujer, cosas de estas, es decir, gasto suntuario. Bueno, este tipo me debe 150.000 euros y además ha abierto la espita del gasto y está hecho un loco. Bien, pues en esas se encuentran países como Portugal. Es decir, con una capacidad de generar renta pequeña, por lo que digo del paro, porque la economía es pequeña, porque tiene la banca hecha un cromo,
y con una deuda creciente, y que se acrecienta cada año sobre déficits disparados, porque el del año pasado ya lo habéis visto. Es decir, ni siquiera las reformas de Passos Coelho consiguieron meter en cintura el déficit público. Si a eso le unimos que el sistema bancario está podrido, pues sinceramente esto es un cóctel letal de necesidad. Los bancos portugueses, y esto no es que yo me lo invente, es que es un hecho, no tenéis más que ir a los balances y echarles un vistazo, ¿no? Ni siquiera ir al balance que te ponen en la web. Mirar los resultados estos que dan en las páginas, la información para inversores, las páginas web de cada banco. Es decir, no hace falta que bajéis al balance. Y lo que encontráis es que están repletos de activos de pésima calidad y muy descapitalizados. O sea, por activos de pésima calidad me refiero a créditos de difícil cobro. En una economía que además pasa malos momentos, es todavía más difícil, es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Ni siquiera con el viento en popa del precio del petróleo, que está muy bajo. La barra libre monetaria del BCE, del Banco Central Europeo, y su principal socio, que es España, su principal socio comercial, creciendo, es capaz de levantar el vuelo, esa banca y ese país en general. La quiebra del Banco Espíritu Santo, que supongo que os acordaréis de ella, esto fue hace justo 2 veranos, en el año 2014, pues fue un episodio más de un sistema bancario que se cae a trozos. Bueno, sirva como pista de cuando quebró el Espíritu Santo, lo que hizo el gobierno portugués, fue rescatarlo a toda prisa mediante el Banco de Portugal. Una parte se la llevó un banco malo y la otra montó un nuevo banco, que se llama Novo Banco, sigue existiendo. Si viajáis por Portugal veréis las sucursales. Bien, este Novo Banco están intentando colocarlo fuera. A ver si aparece un inversor y se lo colocan. Y el Santander ha tenido intención de comprarlo. Lleva meses. Si seguís los periódicos económicos, lo habréis visto que hay noticias salteadas de vez en cuando de los avances del Santander en la adquisición de Novo Banco. Bueno, pues el mes pasado, en julio, salió una noticia de estas que quedan pequeñas pero que cuentan mucho. El Santander se retira de la puja. No quiere saber nada, no le interesa el Novo Banco. Entonces, ¿por qué? ¿Porque ha venido un chino que ha ofrecido más dinero? No, simplemente unos grupos de capital riesgo norteamericanos. Si el Santander se ha retirado de la puja, algo nos está contando. Algo saben en el Santander que no sabíamos nosotros. No sé, a ver si me entendéis. Podría ser, no tengo ni idea. El hecho es que en muy buen lugar no debe de estar. De la crisis bancaria portuguesa yo creo que se hablará más este otoño, conforme vayan petando. Es decir, conforme se vayan reventando los pocos que quedan, porque realmente está la Caixa Geral, que es un banco público que aguantará lo que aguante el Estado, y luego está y el BPI también, que eso es propiedad, o no sé si tienen el control, tienen un paquete accionario muy grande los de CaixaBank. En fin, esto como lo de los bancos italianos, veremos, que es que son bancos mucho más pequeños, obviamente, veremos que hay un run a lo largo del otoño de esto y de Portugal. En fin, yo creo que, ya sabéis, eso de ellos, los portugueses dicen de España ni bon vento ni bon casamento. Bien, pues yo creo que en este caso de Portugal viene buen viento y viene buen consejo. Ya sabemos lo que se puede y lo que no se puede hacer de ninguna manera. No sé si tomaremos nota. Me da la impresión que no. Pero en fin, esto es lo que hay. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Salva Centelles me pasa una noticia mierder estupenda. Paso a relatárosla para que veáis, para compartir con vosotros este gozo que me embarga. Bien, resulta que, situaos primero, Estados Unidos, estado de Minnesota, Cormorant, así es como se llama. Es una plácida ciudad, iba a decir ciudad, lo mismo no tiene el título de ciudad, es simplemente un pueblito. Bueno, es un plácido pueblito del estado de Minnesota, no muy lejos de Fargo, por cierto, aunque Fargo ya está en Dakota del Norte, de 1.000 habitantes. De 1.000 habitantes con una renta por hogar, lo he ido a mirar, de $47.000. Es decir, que no les va mal a los 1.000 habitantes de Cormorant, en Minnesota. Pues bien, resulta que los cormoranteños, no sé cómo los llamarán allí, pero en español sería cormoranteño, cormorantino, cormorantense, tenemos una cantidad de gentilicios que el inglés nos envidia. Pues los cormoranteños han elegido por tercera vez consecutiva a Duke como alcalde. Y diréis, pues muy bien, muy bonito, fantástico que Duke sea alcalde. Claro, lo que os tengo que decir es que Duke es un perro, en concreto un gran pirineo de 9 años de edad.
Es decir, han elegido por tercera vez consecutiva a un perro precioso, por cierto. Podéis encontrar la fotografía en internet. Se llama Duke en escrito. Ponéis Duke Cormorant y veréis las fotos, porque ha aparecido en varios medios, no solo en los medios locales de allí, de Cormorant y de Minnesota. A mí, sinceramente, la elección de Duke me parece una gran noticia. Yo me alegro por los cormoronteños o cormorontinos, sinceramente. Es una comunidad feliz, rural, sin demasiadas preocupaciones y menos que va a tener, porque lo bueno de tener un perro de alcalde, más un perro tan bonito, es que además de dar muy buena impresión, pues es económico de mantener y enreda muy poco, ya me diréis. Echarle un poco de pienso, bueno, si es el alcalde, no solo pienso, se le podrá echar de vez en cuando una salchicha o algo así. Tiene novia incluso, claro, si tened en cuenta que ya es un perro adulto, 9 años de edad, es decir, enredará pero poco. O sea, habrá que jugar con él, tirarle un palo y tal, pero se pegará 5 o 6 carreras nomás, porque 9 años, si lo multiplicamos por 7, bueno, es 63, ¿no? Es como un alcalde de 63 años, que es una edad perfecta para llegar a la alcaldía. Los cargos políticos, yo creo que cuanto más viejos sean mejor. Tiene, a pesar de sus 63 años humanos, Duke tiene novia, se llama Lassie. Lo que no sé es de qué raza es Lassie. No tengo ni idea, pero bueno, tiene una novia, es alcalde, ¿qué más quieren? En la ceremonia de investidura de la alcaldía le pusieron un gorrito con una banderita de los Estados Unidos colgada al cuello. Bien, aparte de la coña que nos genera, porque la verdad es que es gracioso y además el perro es una monada, en serio. Yo no soy muy perruno, pero tengo que reconocer que esta del Gran Pirineo, es una raza de perros bien bonitos, una raza muy noble, de un gran porte. Pues aparte de la coña, que existe y que está ahí, que por eso la han publicado en todos los lados, esto de Duke nos viene a decir que los políticos son perfectamente sustituibles. De hecho, en comunidades pequeñas al 100% sustituibles, porque diréis, ¿y entonces cómo se gobierna Cormorant? Pues no tengo ni puñetera idea, porque no he estado ahí en mi vida, de hecho me he enterado hoy de su existencia. Pero evidentemente el pueblo marcha, con una gran renta, por cierto. Habéis visto $47.000 por hogar disponibles. Así que lo mismo es que no necesitan alcalde y de ahí que hagan esta humorada de poner a un perrito. Esto nos lo podríamos copiar. Muchas veces cuando ya tienes hechas las leyes y la cosa funciona sola, no necesitas a alguien que incordie, que se corrompa y que te haga la vida imposible. Que en resumidas cuentas muchas veces es lo que es un político, el 99% de las veces. Así que aprendamos también de esto. Hemos aprendido hoy de Portugal y ahora nos toca aprender de Minnesota. Muy bien, queridos amigos, pues con esta sonrisa, porque dan ganas de sonreír, y os invito a que busquéis Duke Cormorant en Google y veréis qué perro más bonito. Dan ganas de adoptarle. Yo le haría alcalde honorario de Madrid también. Bueno, o alcalde fijo si nos lo prestasen. A ver si, no sé si habrá tenido algún hijo con Lassie, porque podríamos traérnoslo para acá. Y además, Gran Pirineo, es un perro prácticamente español, al menos la raza. Bien, pues con esto ya doy por terminada la contracrónica de hoy y os invito a que estéis por aquí mañana.